tenemos que ver en esta oportunidad es la experiencia constitucional, una experiencia constituyente que hubo en el Reino de España, aproximadamente por 1812, lo que se conoce como el proceso constitucional o la Asamblea Constituyente de Cádiz, que estableció por primera vez en España, por poco tiempo, una monarquía constitucional, un régimen constitucional bajo la monarquía. Para poder comprender mejor este proceso tenemos que partir de las condiciones en las que se encontraba el Reino de España en ese momento. Por un lado hay factores estructurales y por otro lado factores coyunturales. Los coyunturales son los más sencillos. España en este momento se encontraba en medio de una, digamos, lo que ellos llaman guerra de independencia, podríamos llamarlo también una guerra de liberación, contra la ocupación de la Francia, del imperio francés de Napoleón Bonaparte. Francia que al principio era aliada de España, en 1808 aproximadamente, decide invadir el territorio español, o sea, convertir esa alianza en sometimiento. La monarquía, digamos, la dinastía de Borbón, que era la que ocupaba, digamos, la reinante, es desplazada y Napoleón, como de la misma manera que hizo con otros casos, con otras regiones que había ocupado, colocó en su lugar a su hermano, José Bonaparte, como rey y por lo tanto cabeza, como soberano de un gobierno títere totalmente subordinado al imperio francés. Eso dio lugar al comienzo de una auténtica guerra de liberación realmente popular. El pueblo español se levantó en armas y comenzó una autoorganización de base que dio lugar a una serie de eh, órganos provisionales de gobierno que lo que hicieron fue eh, asumir la soberanía vacante por la desaparición del príncipe, como se le diría en la teoría política de ese momento. O sea, ante el vacío de poder, ante la ausencia de monarca, la soberanía volvía al pueblo, ¿no? Que a través de una organización en, podríamos decir, juntas de gobierno, se hace cargo de, del, de la gestión, de la administración. En este momento era la administración de la resistencia contra el invasor, hasta que volviera el rey. Esto dio lugar a una serie como de juntas provisionales, la Junta de Sevilla, después la Junta de Cádiz, y para el momento en el que nos vamos a situar, el Consejo de Regencia. ¿Por qué hubo una sucesión de juntas? Porque, bueno, a medida que la ocupación francesa avanzaba, iba disolviendo o iba ocupando las ciudades que servían como capital de este como gobierno paralelo y de resistencia, y generaba como el traslado a otra ciudad, la disolución de esa junta, la creación de una nueva, etc. Bueno, esto es la cuestión coyuntural, o sea, en el momento en que los españoles, la dirigencia política española decide avanzar hacia un régimen constitucional, había vacío de poder, no estaba en ese momento la dinastía de Borbón, que era la legítima para el pueblo español y para su dirigencia, pues su clase dominante, se encontraba desplazada, incluso cautiva, y España estaba ocupada por una potencia extranjera. Ahora, había después otras cuestiones estructurales que hacen que esta experiencia constitucional nos permita tener como referencia, por ejemplo, el caso francés, anterior a la revolución de la que hablamos en las clases anteriores. ¿Por qué? Por las características de la sociedad española. España era lo que se conoce como una sociedad de antiguo régimen, igual que la francesa antes de la revolución de 1789. O sea, era una sociedad feudal bajo una monarquía
absoluta y por lo tanto con un Estado absolutista. Por supuesto que era un Estado absolutista mucho más débil que el francés. La sociedad española era una sociedad mucho menos integrada territorialmente que lo que era el Estado absolutista francés, que era mucho más poderoso, y eso es lo que había convertido a Francia en una potencia ascendente que había desplazado a España ya en el siglo XVII, pero España conservaba esas características en común. La organización social era estamental, o sea, tenía una división en clases sociales determinada, digamos, en estamentos, o sea, la clasificación de los grupos sociales se basaba no en criterios exclusivamente económicos, como pasa en la sociedad capitalista en la que vivimos, sino que era una sociedad donde tu pertenencia a un grupo, digamos, tu condición social estaba definida por otros factores además del económico, tan o más importantes que el económico, como podía ser la pertenencia, digamos, la identidad religiosa, la pertenencia a un grupo étnico eh, determinado, bueno, el nacimiento, el nacimiento en una categoría social como podía ser la nobleza. Si vos nacías noble ibas a ser noble toda tu vida, cosas que ya discutimos cuando hablamos del caso francés. Por otro lado, otra situación estructural que España va a mantener más allá de que tenía desde el surgimiento del Reino de España como unidad en el siglo XV, va a mantener España más allá de esta experiencia hasta entrado el siglo XX. Podría decirse que hasta la Guerra Civil Española de 1936, inclusive, que es el problema de tener una burguesía muy débil, una dirigencia política liberal o un sector liberal muy dinámico pero muy minoritario, y sin capacidad de movilización popular significativa, y frente a eso sectores políticamente conservadores, extremadamente conservadores, con un fuerte peso obviamente de la Iglesia Católica, pero con un fenomenal poder de veto a cualquier tipo de intento de cambio en el régimen político y en la estructura social y económica. Eran no solo porque tenían poder institucional y recursos, sino también porque tenían capacidad de movilización. Digamos, buena parte del campesinado español apoyaba posiciones extremadamente conservadoras. Y eso va a ser así hasta el siglo XX inclusive. Y es el gran problema del liberalismo primero y después del progresismo y las izquierdas en España. Y esta ocasión no va a ser la excepción. Bueno, vamos a ver primero algunos ejes que vamos a recorrer en las dos partes que siguen, porque este va a ser nuevamente una clase en 3 partes. Esta es la primera. Vamos a ver algunos ejes que vamos a recorrer en las 2 partes que siguen. En primer lugar, ¿cuál es el texto en el que nos vamos a basar? Bueno, el texto de Manuel Chust, llamado La Constitución de Cádiz, una revolución constitucional bihemisférica. En segundo lugar, ¿cuáles van a ser como las facciones en que se va a dividir la Asamblea Constituyente? O sea, los representantes que van a ir a la Asamblea Constituyente de Cádiz para discutir y aprobar en lo posible una nueva constitución para el reino. ¿Cuáles van a ser los grupos que van a discutir, que se van a enfrentar? Bueno, había uno que tenía que ver con la estructura del Reino de España, a la que nos acabamos de referir, que son, por un lado, los representantes del liberalismo, y por otro lado, los representantes del absolutismo, que por supuesto eran opositores a cualquier tipo de cambio que se quisiera llevar adelante, y lo que querían en realidad era que la nueva constitución lo que hiciera fuera darle una nueva base legal a
la misma sociedad, al régimen absolutista y a la misma estructura social prácticamente sin modificaciones. O sea, es como que volcar por escrito lo que ya existía, que para ellos era un orden natural inmodificable. Ahora, este es como uno de los conflictos que se va a plantear. Ahora, con el correr de la discusión va a surgir otro conflicto, que va a ser el que va a dividir a los diputados españoles de la península, lo que conocemos actualmente como España, de los diputados americanos, que también eran españoles, porque los criollos eran hijos de españoles nacidos en América, o sea, españoles eran considerados todos. Ahora, había una diferencia fundamental en si eras español de la península o eras español americano, y eso tenía que ver con, o se traducía en el acceso a los cargos políticos, al, a los, al Estado, ¿no? Al aparato estatal, y a la representación, por ejemplo, en una asamblea constituyente como esta y en un futuro parlamento, que en España hasta el día de hoy le llaman cortes. Eh, Había una diferencia, el vínculo colonial de los dominios americanos con España determinaba una desigualdad en el acceso a muchas cosas, entre ellas la representación política y el Estado. Entonces, con el correr de la discusión, eso va a emerger y va a ser fuente de un conflicto. Entonces, acá tenemos como delimitado los tres grupos y los dos conflictos fundamentales que se van a desarrollar durante el proceso constituyente de Cádiz. Y para cerrar esta primera parte, ¿qué es lo que van a tratar de hacer los que van a encabezar el proceso constitucional, que son los liberales? Bueno, los liberales lo que van a tratar es llevar adelante una reforma, digamos, una reforma política profunda, que cambie las bases jurídicas de sustentación del Estado. O sea, transformar el fundamento legal e institucional del Estado, de manera tal de pasar de el Estado absolutista a un Estado nacional, ¿no? De la monarquía absoluta a una monarquía constitucional, del absolutismo a el liberalismo, y en el caso de los americanos, lo que van a tratar los americanos en la discusión con los españoles peninsulares es pasar de el ser un dominio colonial a una provincia autónoma dentro de la nueva nación española, ¿no? Y por supuesto, pasar de la condición de súbditos a la condición de ciudadanos, en el caso de la totalidad de los españoles. Estos van a ser los objetivos fundamentales de lo que podríamos considerar como una versión moderada de una revolución liberal burguesa. En lugar de tener una revolución burguesa como la francesa, ¿no? Que va a apuntar a una ruptura, los liberales van a apostar, conscientes de su debilidad, pero también tratando de aprovechar el momento el momento de debilidad en ese momento que tenían los sectores absolutistas, que siempre habían tenido éxito en bloquear sus iniciativas de cambio. Lo que van a tratar los liberales es de llevar adelante un proceso de reformas que permitan que la monarquía sea compatible con la Constitución, ¿no? Y llevar adelante una revolución liberal que incluya al rey. O sea, es nuevamente llevar adelante una transformación dentro de lo posible, dentro de las condiciones existentes. Ahora vamos a ver qué sucedió con eso. Podríamos decir que la discusión a lo largo del proceso constituyente de Cádiz tuvo como tres núcleos fundamentales. Los que tienen que ver con la soberanía, lo que tiene que ver con el territorio y lo que tiene que ver con la representación. Con respecto a la cuestión de la soberanía, bueno, acá podemos volver a lo que habíamos visto en el caso de la Revolución Francesa. Y es una discusión que comenzó enfrentando a, por supuesto, los liberales contra los absolutistas. Que es, bueno, ¿cuál es el cuerpo de la soberanía? ¿Dónde reside la soberanía?
Y obviamente, para los absolutistas, la soberanía residía exclusivamente en el rey, y en el caso de los liberales, y que van a terminar imponiendo esta, esta definición, la soberanía había que definirla en términos populares. O sea, la soberanía residía en el pueblo, ¿no? Eh, se, se basaba o se apuntaba a pasar de la soberanía del monarca a la soberanía de la nación, ¿no? La soberanía popular barra nacional es más o menos lo mismo. Eh, y por supuesto a una concepción contractual. O sea, la soberanía, no solo la soberanía popular, sino que además la soberanía, ¿no? La formación de la sociedad, de la, y por lo tanto de la nueva nación, era parte de un contrato. Es decir, la pertenencia a la nación no es un hecho natural, no nacés perteneciente a la nación española, sino que eh, las personas, los individuos, nacen y la pertenencia a la comunidad nacional, la pertenencia a la nueva nación, la pertenencia a la sociedad, es una elección. Es una elección de el individuo entendido como ciudadano. El ciudadano elige pertenecer a una comunidad determinada. Eso es como uno de las bases fundamentales del contractualismo, ¿no? Y la idea primigenia, digamos, de contrato social, que ustedes van a ver en otras materias como fundamento de la organización social en sí, no solo de la constitución política del Estado. Eh, Pasando a la cuestión ahora de la representación. En el caso de la representación, acá es donde por primera vez se va a poder apreciar la aparición de un conflicto, ya no entre liberales y absolutistas, sino entre españoles de la península y españoles americanos. Una aclaración con respecto a la asistencia de los americanos a la Asamblea Constituyente de Cádiz. Hay que relativizar esto. Fue mínima la asistencia de representantes de los dominios americanos en la Asamblea de Cádiz. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los territorios americanos, ante el vacío de poder, ante digamos, el desplazamiento de la dinastía de Borbón, la ocupación francesa, la instalación de un gobierno ilegítimo a los ojos de de todo el pueblo español, pero también de los pueblos americanos. Acá la dirigencia política criolla en América, en la mayor parte de los casos, decidió aprovechar la situación y utilizar el concepto de la teoría de la retroversión de la soberanía a su favor, que es la teoría de la retroversión de la soberanía. Lo que mencionábamos hace un rato sobre cómo en la teoría política absolutista, la soberanía que residía en el monarca, ante la ausencia del monarca, volvía a los pueblos que que se hacían cargo, porque de esa manera podían autoorganizarse y hacer uso de esa soberanía, o digamos, defender esa soberanía, gestionar, administrar esa soberanía durante todo el tiempo que el monarca no estuviera, hasta que volviera. Y ahí la soberanía volvía al monarca. Bueno, claro, haciendo una interpretación o extendida de esta, y muy conveniente, de esta teoría, la dirigencia política
criolla en América, criolla americana, eh, lo que dijo fue, bueno, pero si falta el monarca, si el problema es que hay un vacío de poder porque digamos, el soberano, que era el rey, no está, el poder vuelve a los pueblos. Quiere decir que vuelve a nosotros también. No tenemos por qué subordinarnos a una junta provisional de gobierno de la península. Podemos formar nuestra propia junta. Cuando el rey vuelva, ahí veremos. Ahí volveremos a subordinarnos como buenos súbditos y listo. Pero nosotros no tenemos por qué subordinarnos a una junta provisional de la península. Armamos la nuestra. De ahí que aparecieron todas las juntas de gobierno en toda América, incluida la Junta de Gobierno del Río de la Plata eh, en la Revolución de Mayo. Y por eso, yendo al caso del Río de la Plata, la Junta, la famosa primera Junta de Gobierno de mayo de 1810, en su constitución, en su conformación, jura lealtad a el rey cautivo, a Fernando VII. ¿Por qué? Porque estaban, digamos, la Junta o la eh, legitimación de la Junta estaba relacionada a esta idea de que la soberanía volvía a los pueblos por ausencia del rey y es lo que permitía no subordinarse a una Junta provisional como Sevilla o en ese momento el de Cádiz, el Consejo de Regencia. Es como que con un gran sentido de la oportunidad la dirigencia política criolla dice, bueno, no, acá nos podemos cortarnos solos y aprovechar para avanzar en el gobierno autónomo. No se hablaba de independencia todavía. Entonces, claro, cuando el Consejo de Regencia convoca a la Asamblea Constituyente de Cádiz, la mayoría de los dominios americanos no mandan a nadie. Son muy pocos los que van a ir. Es decir, que los diputados americanos que fueron a la Asamblea Constituyente de Cádiz eran de lo más conservador que había en América. Y aún así plantearon muchas discusiones con los representantes de la península, tanto liberales como absolutistas, porque en esto, a la hora de discutir con los diputados americanos, los liberales y los absolutistas no tuvieron ningún problema en cerrar filas para defender la primacía de la España peninsular y de una concepción centralizada de, del Estado y del gobierno frente a las tendencias autonómicas y más participativas de los americanos, incluso en su versión más conservadora. Esto como para que lo tengan en cuenta. Ahora, en lo que tiene que ver con la representación, ¿cuál era el problema? Que los diputados españoles peninsulares, incluyendo a los liberales, que eran, insisto, los que dirigían todo este proceso, a la hora de definir quién era español y quién era ciudadano, hicieron todo lo posible por dar una definición que permitiera excluir a la mayor cantidad de americanos posibles de manera tal de bajar el nivel de representación y mantener la mayoría en en el futuro parlamento. O sea, pensando en un parlamento a futuro, la idea era bajarle el precio todo lo posible a la población americana, que era muy superior a la población de la península, de manera tal de reducir su representación en las futuras cortes. A eso apuntaron. Entonces, por ejemplo, quedaban excluidos todos los que pudieran tener un origen africano, o sea, de movida se excluían a todas las castas, ¿no? A menos que hubieran hecho méritos, lo que es, por supuesto, algo muy de determinación muy arbitraria y que uno puede ajustar a la conveniencia, ¿no? Eh, entre otras cosas, pero digamos, es como que para los americanos, ¿qué contraponían a esto? Bueno, los americanos contraponían
a esta propuesta de los diputados peninsulares el argumento de que si la soberanía es de la nación, o sea, si la soberanía es popular, por lo tanto, es de la nación, y la nación está integrada a partir de una visión contractual por el acuerdo de quienes participaron en su formación, ¿no? De los que contribuyeron en la formación de esta nación, todos, incluidos los americanos, tenían derecho a ser ciudadanos y ser considerados como ciudadanos en igualdad de condiciones con cualquier otro. Y esto significaba que los americanos tenían derecho a ser considerados ciudadanos en igualdad de condiciones con los españoles de la península. Ahora, ¿qué decían los españoles de la península? ¿Cómo cuestionaban este argumento? Lo que decían era que había que hacer una diferenciación entre los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos tenían que corresponder a quienes habían hecho los méritos suficientes. ¿Cuál era el indicador para determinar estos méritos? El hecho de haber podido acceder a una propiedad, ¿no? Obviamente, en un sistema colonial donde el hecho de ser español de la península establecía un acceso diferencial a los cargos del Estado, pero también a los recursos económicos, entre ellos la propiedad, la ventaja siempre iba a ser abrumadoramente favorable a los españoles de la península, con lo cual el punto de partida era extremadamente favorable para ellos y perjudicial para los americanos. Entonces, detrás de esta idea de diferenciar entre derechos políticos y derechos civiles, donde los derechos políticos le correspondían a quienes habían logrado una propiedad en base a sus capacidades y sus talentos, lo que escondía era, ¿no?, una vez más, esta maniobra a través de la cual los españoles de la península trataban de retener la mayor parte de la representación en detrimento de los americanos. Entonces, si bien en un principio los españoles, a la hora de determinar que la soberanía era popular y que la nación estaba integrada por todos aquellos que habían contribuido en su formación, con lo cual, en principio, integraban a los americanos a la nación española en igualdad de condiciones, después comenzaban a poner restricciones, ¿no?, tendientes a limitar la condición de ciudadano o incluso al conceder la condición de ciudadanos, establecer una diferenciación en cuanto al otorgamiento de derechos políticos para reducir la representación de los americanos en el futuro Parlamento. Nos quedaba pendiente la cuestión del territorio. Bueno, acá nuevamente tenemos en un principio una discusión entre liberales y absolutistas, que tiene que ver con la misma concepción de una unidad política y por lo tanto del territorio, porque la concepción de una unidad política involucra la visión que se tiene del territorio, de cómo se integra un territorio. Bueno, en el caso de los absolutistas, por supuesto, ellos tenían defendían una concepción feudal y por lo tanto totalmente patrimonial de cómo se conforma un territorio. Digamos, un territorio está integrado por todas las regiones que, a través de los vínculos que se establecen, de las relaciones que se establecen dentro de la clase dominante, donde el rey es el primero, como digamos, el primer señor feudal, por decirlo de alguna manera, por lo menos a un nivel muy teórico es así, el territorio se basa en la sumatoria de regiones sobre las cuales los señores feudales tienen poder jurisdiccional y que a través de una serie de alianzas deciden estar unidos bajo una dinastía que los encabece. De manera tal
que si las alianzas cambian, si el esquema de relaciones cambia, si la dinastía cambia, la composición del territorio cambia. Por eso, si ustedes ven un mapa de Europa a lo largo del siglo XV, por ejemplo, van a ver que no hay 10 años seguidos donde ese mapa sea igual, sino que los territorios van y vienen, hay territorios que cambian de manos, eh, cambian de reino, 13.000, digamos, un montón de veces en un lapso de pocos años. Tiene que ver con esta visión del territorio, ¿no? En la sociedad feudal no había una concepción unificada, integrada y jerarquizada y homogénea del territorio como la que tenemos a partir de la formación de la sociedad burguesa y con la emergencia del Estado liberal, cuando surge el concepto de nación. El concepto de nación sí supone una visión del territorio en términos unificados, integrados, donde las jurisdicciones están diferenciadas y jerarquizadas. En el caso de la sociedad feudal, eh, las jurisdicciones están totalmente superpuestas. De ahí que, por ejemplo, los campesinos tuvieran que soportar una variedad de impuestos que se repetían y se superponían entre sí. O sea, distintos sujetos te cobraban el mismo tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, la clase dominante prácticamente competía por el tributo. Entonces, el señor feudal, dentro de cuya jurisdicción vivía el campesino, tenía que pagarle un tributo. Después tenía que pagarle un tributo al rey. Y después tenía que pagarle un tributo a la iglesia. Y después tenía que pagarle un tributo cada vez que utilizara el bosque, el molino y demás. Había como una superposición de cargas fiscales eh, muy reiterativas, realmente insoportable, pero que tenía que ver con que las jurisdicciones estaban superpuestas. No existe la diferenciación que, por ejemplo, tiene nuestro sistema fiscal, donde hay impuestos que se le pagan solamente a, al gobierno nacional, impuestos que se le pagan solamente al municipio, impuestos que se le pagan solamente al gobierno de la provincia y no se superponen entre sí. No es que el gobierno de la provincia, el gobierno nacional y la intendencia, el intendente, o sea, el municipio, te cobran los tres el impuesto a las ganancias. No, te lo cobra solo uno, porque no hay superposición de jurisdicciones. Eh, y por supuesto que junto con la superposición de jurisdicciones, lo que tenemos es el privilegio, ¿no? El privilegio feudal. Determinados sectores estaban eximidos de pagar impuestos, ¿no? Y había regiones que tenían fueros. ¿Qué quería decir? Que tenían privilegio fiscal, que no pagaban determinados impuestos por el hecho de que en algún momento se había tomado la decisión política de que así no fuera. En España esto era particularmente importante en ese momento. Ahora, frente a esta concepción feudal, patrimonial, superpuesta, no integrada, lo que tenemos es la nueva concepción que trae la burguesía y que los diputados liberales españoles trataban de instalar, que era una concepción basada en la nación, en la unidad del territorio, unidad indivisible, integrada, con jurisdicciones delimitadas y jerarquizadas, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el problema? Eh, que acá surge una discusión cuando se impone la visión de los diputados liberales, ¿no? De entender el territorio como una unidad nacional eh, indivisible, donde los territorios americanos son incorporados en igualdad de condiciones como provincias de la nueva nación. Acá lo que aparece otra vez es la discusión entre los diputados peninsulares y los diputados americanos respecto de, bueno, América es incorporada, los territorios americanos son incorporados como provincias de la nueva nación española. Bueno, perfecto.
Por lo tanto, son incorporadas en igualdad de representación. Si los territorios americanos son incorporados como provincias de la misma manera que puede ser Cataluña, y hay un pie de igualdad, la representación es igualitaria. Ahí lo que aparece es una discusión sobre cómo tenía que ser el sistema de relaciones entre el poder central del Reino de España y estas provincias. Entonces, claro, ¿qué van a buscar los americanos? Autonomía. Mayor autonomía. Eso es lo que van a... Mayor representación para poder participar de las decisiones en el Parlamento, el futuro Parlamento, y por otro lado, autonomía. Entonces ahí, ¿qué es lo que surge? La discusión entre posiciones centralistas y posiciones más autonomistas, donde las posiciones autonomistas van a correr por cuenta de los americanos y las posiciones más centralistas que parten de la idea de la nación como unidad indivisible, como un principio fundamental, como lo que tiene primacía por sobre cualquier reivindicación autonómica, y que es el fundamento del Estado Nacional, que es lo que por supuesto van a defender los diputados españoles, tanto liberales como absolutistas. Entonces acá surge un conflicto en torno a este sistema de relaciones entre el poder central y las provincias en el marco del reino, donde nuevamente lo que van a imponer los diputados españoles, oponiéndose a las reivindicaciones de los americanos, es un régimen centralista, más allá de lo que en principio se manifestaba en la Constitución a la hora de definir la incorporación de los territorios americanos como provincias del reino. Entonces, como conclusión, es importante en el texto de Chust, sobre todo en las últimas 2 páginas. ¿Por qué? Porque él desliza un par de hipótesis interesantes que nos permiten pensar lo que vamos a ver en las próximas clases. En primer lugar, la posición intransigente de los diputados españoles peninsulares frente a todas las solicitudes, los reclamos, las demandas de los diputados americanos, va a llevar a que los diputados americanos vuelvan con las manos vacías a América. Recordemos que estos diputados americanos eran los más conservadores, los que habían decidido acudir al llamado del poder central provisional de la España en guerra contra el ocupante francés. Y claro, al volver a América ahora van a volver con las manos vacías, y eso, ¿qué va a hacer? Eso le va a dar alas a los sectores criollos, la dirigencia criolla en América, que ya estaba empezando a convertir sus posturas autonomistas en posturas de ruptura del vínculo colonial y consecución de la independencia. O sea, esto va a alentar a los sectores que ya estaban pensando o ya estaban decididos a ir por la independencia y no por la autonomía en el marco del Reino de España. O sea, el fracaso o la intransigencia de los españoles peninsulares frente a los españoles americanos en la Asamblea Constituyente de Cádiz va a ser como la última oportunidad o la gran oportunidad perdida de la dirigencia política española de la península por retener sus dominios americanos ahora en el marco de una nueva nación o de una nueva experiencia política y constitucional. Como después de este fracaso, ya la ruptura o el camino hacia la ruptura de los americanos con los españoles va a ser irreversible. Este es como un primer punto de esta conclusión. El segundo punto de esta conclusión es que
la discusión en torno al sistema de relaciones entre el poder central y las regiones que van a integrar la nueva unidad política, esa discusión que se había dado en el marco de la Asamblea Constituyente de Cádiz entre los diputados peninsulares y los americanos, va a terminar replicándose en la misma América cuando ya derrotado el dominio colonial español, comience la discusión entre los americanos por las nuevas unidades políticas que se tenían que formar para reemplazar a el Estado colonial desintegrado. La discusión entre los americanos por la formación de las nuevas naciones va a aparecer otra vez el debate entre quienes van a proponer un régimen centralista de gobierno entre el poder central y las provincias, por ejemplo en el caso del Río de la Plata, y los que van a proponer un régimen que respete la autonomía de las regiones y que, por ejemplo, en toda América, y el Río de la Plata no va a ser la excepción, va a ser conocido como federalismo. O sea, esta discusión que incluso acá en el Río de la Plata va a ser central y va a estar por encima de cualquier otra discusión política durante la primera mitad del siglo XIX, pero que en toda América Latina, de la posindependencia, va a ser fundamental, se manifestó por primera vez en la Asamblea Constituyente de Cádiz. Y el eco de eso va a aparecer en América, poco después. Bueno, con esto cerramos este tema y nos reencontramos la semana que viene para discutir, digamos, para conversar sobre el conflicto referido al segundo de los puntos que mencionamos de estas conclusiones, ¿no? El conflicto entre centralismo y autonomismo / federalismo en el caso particular del Río de la Plata.